llegó. Claro que sí, un timbre como Dios manda para recibir a un caballero, el señor Oscar Martí. Hola. ¡Qué alegría! Gracias. Hola. Bienvenido, Oscar. Muchas Qué gracias. placer tenerte acá, por favor. Pase para el living, sentémonos cómodos. ¿Es la primera vez que venís o sí, acá? Sí, es la primera vez que vengo y la verdad es que me habían convocado muchas veces. Finalmente y esta vez se lo dio. lograron, Qué dio, alegría. Sí. Vos sabés, Oscar, que este año los programas tienen que ver con algo temático, ¿no? Más allá de la entrevista, de la cual vamos a hablar, por supuesto, de las 2 películas que se están por estrenar, tiene un hilo conductor. Y esta vez el hilo conductor es esta fama un poco de cagadores que tenemos los argentos, ¿no? Qué feo, ¿eh? Es feo. ¿Es una fama injusta? ¿Es una fama que nos hemos forjado? No, viste que está ese refrán ya trilladísimo de cría fama y échate a dormir. Exacto. Es verdad que es probable que la generalización haya mucha gente que sienta que es injusta, porque no todos, pero por algo tenemos la fama que tenemos. Y yo creo que sí. ¿Y además nosotros como ciudadanos de este país padecemos eso mismo, ¿Vos permanentemente, ni que hablar lo que estamos viendo ahora. Totalmente. Entonces, bueno, es muy triste, es muy triste. Vos sabés que eso es lo llamativo, ¿no? Que, como vos decís, la generalización siempre es injusta, pero además, estando acá, de afuera hay una imagen mucho peor, pero estando acá, uno sabe lo que sufre esta conducta de unos pocos, por lo menos de no tantos como se cree afuera, ¿no? Y es increíble que siga sucediendo o que se siga viendo de esta manera, porque uno de adentro, como vos decís, lo padece mucho, no es algo que disfrutemos. Y no, claro, no, por supuesto. Yo por lo menos no lo disfruto, no, por supuesto. padezco. Lo padezco de la clase dirigente, de la clase política, pero también lo padeces en el cotidiano, digamos, en nuestro ámbito, en cualquier lado, digamos, la vivada, sí, claro. la chantada, porque no es solamente la defraudación. No. Es el ventajismo, el amiguismo, el facilismo. Totalmente, muchos ismos que son, bueno, que es una pena porque el argentino individualmente, como decía el propio Borges, tiene una capacidad innata muy grande, tiene una gran creatividad, una gran capacidad inventiva, resuelve, es decir, el trabajador argentino de cualquier rama laboral, o sea, profesional o no, así seas plomero. Totalmente. En otro país es muy buscado. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de resolver, porque a lo mejor porque hemos vivido en la dificultad permanente, por lo que fuere, o porque venimos también de nuestros abuelos, vinieron con nada a resolver. Con nada a una cultura extraña, en algunos casos sin siquiera manejar el idioma. Totalmente. Y se la tuvieron que rebuscar, y nosotros venimos de esa gente, ¿no? que la tuvo que pelear, que la tuvo que luchar, Pero lo cierto es que el argentino individualmente, como decía, tiene un montón de capacidades. Y colectivamente somos un desastre. Qué linda, qué fórmula, ¿no? El otro día leía no la leí toda, pero vi que había una nota a raíz de lo que lamentablemente le volvió a ocurrir al seleccionado argentino de fútbol, que hablaba de esto. Es decir, ¿cómo puede ser que individualmente los jugadores son los más consagrados, están en las ligas más competitivas, son los más caros, se hacen transferencias por cifras obscenas? Obscenas es la palabra. Y cuando se juntan, la orquesta no suena como tiene que sonar en los momentos en los que más se requiere que eso sea así. Totalmente. Bueno, es una metáfora de la Argentina. Sí, claro. Yo creo que el gran... ¿Cómo puede ser que un país con las riquezas potenciales que ha tenido un país que en 100 años se autodestruyó, se suicidó, pasó de ser la 5ª potencia mundial y la promesa de un país extraordinario en muchos sentidos, no solamente por la riqueza potencial que tenía, sino por la movilidad social ascendente, por el nivel de alfabetización, que muchos países de Europa no lo tenían, por la maravillosa escuela pública, por la maravillosa salud pública que tenía, por la movilidad social ascendente, y haya llegado en un siglo... En un siglo que no es... Que después de tropezar con la misma piedra repetidas veces, a la situación penosa en la que estamos hoy. Digamos, estamos tomando conciencia de que parece ser que no estábamos tan bien como creíamos. Y no éramos tan piolas. Resulta que, claro, la energía no sobraba.
El otro día, bueno, con todo esto que está pasando, ¿no? Escuchaba eso, ¿no? Como que somos artífices en este momento de lo que está sucediendo. Absolutamente. Absolutamente. No le podemos echar la Absolutamente. culpa a A nadie, nadie. absolutamente. ¿No? Años y años y años de Absolutamente, mirando para otro desidia. lado. Sí, claro. Por ejemplo, esto que está pasando ahora, la crisis energética y la falta de soberanía energética, es algo que los especialistas vienen diciendo desde hace 15, 20 años, por lo menos 10 años seguro, Ujú. e incluso gente que fue de distintos partidos políticos, Sí, claro, ni digamos, siquiera es que... secretarios de energía o ex secretarios de energía, gente especialista en el tema, que vinieran y todos mirábamos para otro lado. Ujú. Porque el argentino tiende a pensar, pero no va a pasar. Lo que pero yo no". decía Bueno, recién, ¿no? En algún lugar es una mezcla entre desidia y soberbia, de esta cosa de no nos va a pasar, negligencia, claro. negligencia, esto que se dice no es verdad, siempre Sí, estamos como desconfiando. es muy triste, sí. Quiero ir obviamente a la película que vas a estrenar ahora el 11 de agosto. Es una película dirigida por Carnevale. Ujú. Es una remake de una película extranjera. Es una remake de una película francesa extraordinaria que cuenta una historia real. Ajá. Una historia real, es más, los personajes existen al final de la película francesa y en esta también se los ve, Ay, digamos. eso para la gente es Y hay bárbaro. hay un video en YouTube del verdadero protagonista de la Ajá. historia, del hombre, es un hombre archimillonario que tenía una vida hermosa, una mujer a la que amaba enloquecidamente, un par de hijas, y fallece la mujer, cosa de la cual él casi no pudo recuperarse nunca. Ujú. La amaba profundamente. Y a los 3 meses él era un hombre que practicaba deportes de riesgo, tiene un accidente y queda tetrapléjico, es decir, del cuello para abajo absolutamente inmóvil. Y entonces necesita, después de pasar por diversas instancias, necesita un asistente personal. Pensá que es un hombre que no puede hacer nada. Nada. Nada es tomar la copa de agua, Qué cosa, ¿no? Lo que uno rascarse, naturaliza. peinarse, lavarse los dientes, Nada. lo que quieras. Ujú. Necesita una persona que esté con él asistiéndolo todo el tiempo. Y toma, contra la opinión un poco de su entorno, que es muy pequeño el entorno, a una persona que no es aparentemente la indicada. La más O calificada. sea que es el encuentro entre dos mundos totalmente distintos. Este es un hombre culto, Ajá. refinado, con una historia, digamos, de fortuna y de formación. Y el otro es casi un lumpen. Ujú. Y terminan asistiéndose uno al otro. Digamos, terminan armando una relación casi zen, digamos, en la que los dos son como maestros para cada uno Ujú. para el otro y se dan lo que el otro necesita. Y los dos salen fortalecidos y modificados de ese vínculo, ¿no? ¿Querés que veamos un poquito de qué sí, se trata? claro. Vamos a verlo. Necesito un asistente personal. Te apuesto lo que quieras a que no aguantás más de 2 semanas. El día empieza a las 7 de la mañana. Son 2 horas de ejercicio. ¿Terminaste de jugar? No siente nada. ¿Qué está haciendo? ¿Pinta? ¿Qué pinta? Pinta. ¿Quién es ese tipo? Y vos me dijo que es violento. El día que se le meta algo en la cabeza, no va a tener piedad para conseguirlo. Eso es justamente lo que quiero. Que no me tengan piedad. ¿Usted con las mujeres puede o no puede? Hay otra forma de obtener placer. ¿Cómo cuáles? No me asuste, patrón, ¿eh? Las orejas. Las orejas. ¿Mm? O sea que cuando se le ponen coloradas las orejas es que se le paró. Y a veces se me para una sola. Claro. Para que se me paren las dos, tiene que ser una mujer infernal. Es que ya tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. ¿Tenés ganas de viajar? ¿A dónde? Necesito tomar aire. Estoy feliz de haberte conocido, Tito. Yo también. Ay, Oscar, ¿qué? Está un poquito abreviado ahí el tráiler. ¿Qué? Bueno, esta es una película que en Francia es la película más vista en la historia. La vieron más de 20 millones de personas. Y en Europa, 40 y pico de millones de personas. Fue un éxito descomunal. Acá
no pasó lo mismo porque yo creo que los que vieron la película murieron, Ujú. pero a lo mejor el lanzamiento no fue adecuado o en general tienden a privilegiarse las películas Otro tipo, norteamericanas. absolutamente. Que Estamos convengamos hablando de en que todas nuestras cadenas de cine son Sí, porque esta es una película extranjeras. francesa, estamos hablando de Exactamente. originalmente francesa. Y entonces la gente, yo mismo la vi, porque un día la alquilé sin saber qué era, me encantó, me pareció maravillosa la película. Así que cuando Marcos me llamó para decirme, un par de años después, el año pasado, que íbamos a hacer esta película, porque Sonofilm compró los derechos a la Gaumont, y la van a hacer en Hollywood también, van a hacer una remake, el protagonista de Breaking Bad es el que hace el Sí, personaje claro. tetrapléjico. Sí. Porque ya te digo, es una la historia es hermosísima. No, Es pero bueno, por lo hermosísima. poco que se ve. Además Y- tiene humor, tiene... To- a mí me sirvió mucho ver este documental que te digo que está en YouTube con el señor real, con el verdadero, porque no se autocompadece nunca. Es increíble. No solo eso, hasta se ríe. Hay un solo momento en que se quiebra, que es cuando habla de su mujer, que se emociona y para, pero después está todo el tiempo, ya te digo, en un estado que uno dice, ¿cómo uno por mucho menos es un maestro? Yo siempre pienso eso, Por ¿no? mucho pero menos, no, ¿viste? pero Uno ni a- siempre fantasía, si yo llego a estar así, me empujás por la escalera. Bueno, O eso sea, es una promesa que el hecho le hace firmar siempre a alguien. Este hombre, bueno, no quiero contar el final de la historia y de la película, pero que es real, digamos. Este hombre rehace y realma su vida después de esta relación maravillosa que Con tiene este con su hombre. asistente, que lo hace Rodrigo de la Serna. Con una dupla que ya funcionó tan maravillosamente en Amadeus, ¿no? Teatralmente con Rodrigo de la Serna. Sí, eso fue muy auspicioso para la película, Ujú. porque en definitiva es esa la historia, es el vínculo que ellos ellos dos. crean y nosotros tenemos ese vínculo, digamos, no somos tan amigos, No, bueno, no, pero esto no. tenemos un vínculo muy parecido y muy entrañable y eso era un piso sobre el cual, y además nos entendemos como actores, Por entonces supuesto. facilitaba, digamos, la creación de esa ¿Cómo se hace, Oscar, realidad para imaginaria. componer ese hombre? Mira, yo pensé que era más sencillo, ¿vos sabés? Sí. Pero la inmovilidad absoluta, pensá que si yo, por ejemplo, si a mí se me llegaba a mover un dedo, había que hacer la toma de nuevo. No servía la toma. O sea, él solo tiene para expresarse la cara y la cabeza. Mover digamos. inclusive involuntario. Vos podías moverlo hasta porque a veces te mueve como un Así tic. es, así es. Entonces, me acostumbré con el correr de las semanas, o te diría, después de los primeros días de rodaje, porque al principio terminaba como si, al contrario, como si hubiera hecho un esfuerzo físico tremendo. Me dolía el cuerpo, porque estaba muy pendiente también de estar inmóvil. Claro, había una tensión en tratar de Sí, estar pero inmóvil. después, y después un ejercicio interesante, porque... ¿Qué te parece? Sí, ¿cómo hace una persona cuya única posibilidad de expresión es su cara, su mirada, Su voz su y voz nada más. y nada más? ¿No? Y además de eso, ¿hay algo pasó después de personificar una persona así? ¿Cambió algo de esto de si yo llego a quedar así, empújame por un barranco? No, al verlo a él, como te digo, es un documental que duró unos 25 minutos. Se lo ve a él cuando va al estreno en Champs-Élysées, un cine muy famoso allí en París. Y después de verlo, me despertó una admiración. Yo no me creo capaz de una cosa así. Pero viste que Creo por que ahí... este es un tipo muy... claro, Pero también por es ahí hay cierto una que... sensación de, bueno, si él... No, es que ¿quién sabe cómo va a reaccionar ante una experiencia No, tan extrema? eso ni Es hablar. imposible. Eso ni hablar. O sea, Eso. a priori pienso que no. Ujú. Pienso que yo me deprimiría a un punto en el que, sobre todo, depender tan enteramente. Eso es. No es tanto uno, sino Es este depender enteramente. hecho. Ujú, claro. O sea, no puede ir al baño solo, no Sí, sí, puede sí. asearse, no puede comer. O sea, Nada, hasta absoluta- para leer tiene un atril que le tienen que colocar delante con una barra con la que da absolutamente. vuelta las hojas, con un aparatejo, ¿viste? Que le permite Bueno. que la hoja quede trabada. Es decir, es alguien que está en una condición, y sin embargo, la película tiene mucho humor. Ujú, sí, es Y lo que... él lo tiene, porque si lo ves en el documental ves que él a su vez lo tiene. Y o sea, es una comedia.
Es una comedia eso es lo que dramática, con entre todo lo que... comillas, Vos sabés sí. que en general, me hace acordar, por supuesto, mucho a Mar Adentro, ¿no? La película de Bardem. Y el otro día veía también La teoría del todo, que es la vida de Stephen Hawking, que también tiene, ¿no? La tengo que ver. Ay, por Sí, dicen que favor, el no actor te la está tremendo, pierdas, porque sí. aparte lo que es él, Eddie, que después Sí, hace no, es- la chica danesa, que no La se chica puede creer danesa que... no se puede creer lo Bueno, que hace. y después de ver la chica danesa, llegás a verlo, porque es otro planeta, ¿no? Claro. Después de, pero pensaba que también, sobre todo en el personaje de Mar Adentro, vos decís, él tiene mucho humor y el personaje del protagonista de Mar Adentro tiene mucha ironía. Son Sí, personas... pero es más amarga. la Es más película, muy amarga, tenés Esta razón, no. tenés razón. Y yo creo que por eso también, porque es un canto a la vida, es una película esperanzada, Ujú. muy esperanzada. Entonces, porque la vida de él es así. Él se volvió a casar, o sea, volvió a tener hijos. Sí, tú no O sientes sea, que es nada lo alguien puede que llegar a es algo- detener. Y yo creo que eso también tuvo que ver con el éxito masivo que ha tenido la película y Claro. con el que ahora se pide hacer remakes de esa película. Totalmente. Porque, fíjate, por ejemplo, en España, la misma distribuidora que tuvo la película, con los que yo estuve en contacto por otra cosa, porque son coproductores de una película que se estrena en Que se septiembre. estrena después, en septiembre. Después compraron la película para volver a distribuirla en España. Claro, 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 Es decir, claro. Y eso que en España fue un éxito impresionante la francesa. O sea que confían mucho, Confían mucho. en que la historia sigue siendo Atrapante y que sigue, atrapante y que y sigue siendo un conmovedora. mensaje. ¿Y la próxima? ¿La otra película? La otra, en realidad, la hice antes que Koblik, la hice antes que, Ah, mira vos. que Inseparables, pero por esas cosas de la distribución se iba a estrenar en abril y se estrena en última de este año, que es El Ciudadano Ilustre, que es una película de Gastón Duprat y Mariano Con, que son los creadores del Hombre de al lado, una Ujú. película Ay, sí, muy claro. interesante. Y con un libro que me fascinó, que estuvimos como 4 o 5 años para poder filmar finalmente, porque estuvo 2 veces a punto de empezar a rodarse y, Qué y- difícil y se el caía cine, ¿no? a último momento. Ujú. Y que es una historia hermosísima también, muy original, un guión fantástico, que juega con la idea de un escritor argentino nacido en un pueblo ignoto de la provincia de Buenos Aires, que se fue a los 20 años, más o Sí. menos en la época de la dictadura militar, y que gana el Premio Nobel de Literatura. Y vuelve al pueblo como si lo Claro, fuera un héroe entonces, nacional. cuando gana Sí. el Premio Nobel y empieza una sequía creativa tremenda, la película empieza 5 años, empieza con el Premio Nobel, cuando él está diciendo el discurso, Ujú. cuando lo recibe, y después su casa en Barcelona, y el hombre hace 5 años que no puede escribir, pero está convertido en una celebridad, una estatua, como él dice, ¿no? Entonces lo invitan es profesor honoris causa de todos lados, los presidentes lo invitan, academias lo honran, le dan galardones, lo llaman para millones de actividades, pero Y él él, no obtiene. él está mal porque no pudo escribir más. Y recibe una invitación de su pueblo donde lo van a nombrar ciudadano ilustre. Y entonces viene. Y pasa de ser el ciudadano ilustre a ser casi el enemigo del pueblo. Cuando en el pueblo, que eso le pasó a Manuel Puig, Ah, sí. claro. Quizás no tan virulento, pero le Claro. pasó que cuando... Por, sí, por el tipo de cosas que escribía. claro, porque claro, toda por su supuesto. narrativa se nutría de las historias Claro, reales del claro, pueblo. se Y sintieron entonces atacados. sacó un montón de Abrió, trapitos abrió unas y no les cacerolas. gustó nada. ¿Te sentiste alguna vez trabado así a nivel creativo, Oscar? Como esta persona que de pronto queda seca después de haber recibido el máximo galardón. Nosotros tenemos una suerte. A mí me pasó escribiendo eso. Pero claro. actuando no. ¿Por qué? Porque vos lo sabés mejor. Uno Porque se es compulsivo. Vos tenés la obligación de hacerlo. Totalmente. Vos no podés esperar, si tenés función... A que te baje la a que te musa. bajen las musas. Tenés que ir y hacerla. Y la Totalmente. gente está ahí, ya pagó su entrada. Totalmente. Y eso a su vez es bueno. Ujú. Porque te Te obliga. saca de Y ese... te hace desarrollar una técnica por la cual, independientemente de que vos ese día estés con todas las ganas y todo tu talento, digamos, al 100%, Ujú. puedas trabajar y ofrecer lo mejor de vos, o por lo menos lo Absolutamente. mejor que ese día tenés. En Oscar- cambio, el tipo que tiene la hoja en blanco, Bueno, por algo hablan de la angustia de la Sí, hoja en blanco, ¿no es sí. cierto? Primero, hacer Ah, un regalito que es un aceite de oliva de Oliovita. Y ya que, Qué bueno, bueno, muchas primero que gracias. nada agradecerte, Oscar, ha sido un No, placer. al contrario, Y me a ustedes. quedaría horas charlando con vos, pero voy a aprovechar que es la primera vez que venís y quiero hacerte la pregunta histórica de este programa, que este año recién cambió, pero yo la quiero hacer, la de siempre. ¿De qué sos virgen, Oscar? este, Hablando y del de- aceite.
¿De qué soy virgen? A ver, estoy pensando, qué sé yo, defraudaciones y estafas tuve. ¿Tuviste? Sí, padecí. Y sí, ¿quién no? ¿Quién no? Bueno, es lo ¿quién que que decía que ha recién. vivido lo suficiente no? Exactamente. Qué sé yo. Creo que soy virgen de haber ejercido eso. Está bien. Eso sí, digamos. No creo que nadie pueda decir, Que lo estafaste. independientemente de que yo le caiga bien o le caiga mal, No. pero que yo lo estafé o que en ningún sentido, no digo solo económicamente. En no, ningún sentido. Por no, supuesto, se puede estafar de muchas no. maneras. Y del fanatismo también. Que es una enfermedad bastante Sí. profunda y tremenda, colectiva a ¿no? Y veces. colectiva. Con lo que está pasando en el mundo nos lo demuestra y Sí, este es sí, otro tema que sí, podríamos sí, abrir sí, sí, enorme. sí. Gracias. Bueno, el fanatismo nacionalista, por ejemplo, yo no lo tengo y lo aborrezco. Y está pasando. ¿El argentino o el de cualquier sí, país sí, del sí, mundo, ¿no? pensaba también en el Lamentablemente está religioso. recrudeciendo. Exactamente. Sí. Oscar, un placer. Gracias, Hasta un luego. beso enorme a Marina. Gracias. Por supuesto, vayan Muchas al cine, gracias. apoyen el cine nacional. Si te gustó mucho, pero mucho este programa y querés ver más de este y de tantos otros que hemos hecho a lo largo de 3 temporadas, suscríbete a nuestro canal de YouTube.